Muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes estudiando juntas la Carta a los Romanos, en esta oportunidad que me hicieron la invitación para estar estudiando el capítulo 14 hasta el 15:6. Así que bienvenida, mis amadas hermanas. El Romanos capítulo 14 hasta el 15:6 sabemos que es el deber de ayudar al débil en la fe. Y estuvimos estudiando la semana pasada Romanos capítulo 14 del 1 al 12, y en esta segunda oportunidad pues vamos a estar en Romanos capítulo 14 de versículo 13 al 15:6. Vamos a dar un pequeño resumen para que entremos en materia. Decía en la clase anterior que la carta a los romanos fue escrita por Pablo, y esta carta es netamente doctrinaria, porque estaban pasando algunos asuntos en la iglesia de Cristo en Roma, que estaba conformada por hermanos judíos que venían de todavía en su nueva vida practicando cosas de la ley, obras de la ley, y habían hermanos gentiles que venían tal vez por dudas o por culpas, pero venían con un asunto de no comer viandas sacrificadas a los ídolos. Y esto no solamente estaba pasando en la iglesia de Cristo en Roma. Por eso en la semana pasada yo inicié este estudio con el capítulo 1, versículo del 1 al 7, porque ahí es donde se va a concentrar Pablo, ¿verdad? Como dice la antesala en Hechos capítulo 28, que es el último capítulo, cuando ya Pablo está instalado en Roma, él dice, él persuadía sobre Jesús, porque había una situación bastante conflictiva con respecto a los judaizantes. Esos mismos que él habla en el capítulo 16 del mismo Romano, que dice, fíjense con aquellos que con lisonja quieren enseñarles una doctrina distinta. ¿Y qué es lo que era lo que estaba pasando? Pues le estaban quitando el verdadero valor al sacrificio de Jesucristo y el verdadero poder al evangelio. Y habían hermanos que no estaban viviendo en la verdadera gracia, libertad que daba la gracia, y eso hacía que ellos todavía vinieran viviendo una vida que no era conforme a lo que verdaderamente nos está señalando Pablo aquí en el capítulo 12, 13 y 14, donde nos habla de los deberes cristianos, que yo les dije que no me gusta llamarlos deberes porque estamos hablando de la ley de la justicia de Dios, y esto no es para hacerlo como de manera coercitiva, sino por amor y por querer obedecer ese nuestro Señor y Salvador. Y era justamente, Pablo les decía, los exhortaba en el capítulo 12, diciéndoles que vivieran esa nueva vida en Cristo, esa nueva vida santa, y señalaba la manera de cómo hacerlo. Y en eso pues estábamos hablando del capítulo 12 y el capítulo 13, pero aquí el capítulo 14 no deja de ser parte de la vida nueva cristiana, y en este caso estamos hablando de los hermanos débiles en la fe en ese tiempo, pero hoy en día todavía nosotros podemos estar viviendo, también vivimos hermanos que son débiles en la fe, pues. Entonces, ¿qué decía Pablo en este asunto? Pues aquí el versículo clave estaba en el capítulo 14 el capítulo 14:1, que decía, reciban a los hermanos débiles, pero sin contender, porque prácticamente ellos no estaban, no era que ellos estaban comprometiendo su salvación ni la sana doctrina, sino que simplemente estaban todavía viviendo en cosas que ya no tenían, como que no tenían importancia, porque estamos viviendo una vida espiritual, y la comida y la bebida y todo eso no es parte del reino. Por eso él decía, recíbanlo, sino menospreciarlo. Estuvimos estudiando que era menospreciar, y que es considerar a alguien de menos valor que tú, y sabemos que somos llamadas a ser humildes, y nuestra humildad se manifiesta cuando cuando nos consideramos inferiores hasta aquel que es débil en la fe. No juzgar, también lo estuvimos estudiando, que venía del griego crino, que decía que conviene relacionado a condenar, y cuando nosotros estamos hablando de un hermano, mis amadas hermanas, pues les decía que más hablamos de nosotras mismas que lo que estamos diciendo de un hermano, además de que lo que estaban haciendo tus hermanos no era condenable, pero juzgar termina siendo condenable, que en ellos ya estaba la obra redentora de Cristo, como lo está de cualquier hermano débil
ya está, ya fue escogido desde antes de la fundación del mundo, ya Cristo murió por él, ya Cristo lo lavó, lo santificó y lo glorificó, lo lavó, lo justificó y lo santificó. Y si este hermano, aún en su debilidad, se mantiene fiel, pues su cuerpo mortal igualito va a ser glorificado como lo de cualquier hermano débil. Solo, e incluso le decía, ¿cuántos hermanos no han muerto recién bautizados? Son chiquiticos. Y eso no significa que porque son pequeñitos y que están solamente oyeron el evangelio y Dios plació llevárselo, no va a ser no va a ser razón para que también ellos sean glorificados en sus cuerpos mortales. Lógicamente que no. Y que Cristo murió por ellos y él es el único que hizo el sacrificio, maravilloso sacrificio como lo hizo por cualquiera de nosotras, ¿verdad? Y entonces también decíamos que él es el único que juzga, es el único que tiene el derecho, solo le pertenecemos a él y él es el que tiene toda la potestad para decidir sobre nosotros. Y él, como decía la palabra en esa oportunidad, él es el que nos mantiene en pie. Además de que nada de lo que nosotros podamos decirle a un hermano que esté fuera de la palabra va a fortalecer su fe, porque la fe es por oír y oír la palabra de Dios. Que tengamos muy en cuenta todo lo que podamos hacer con un hermano débil en la fe, porque vamos a rendir cuenta por lo bueno y por lo malo, y sobre todo por lo que decimos. Incluso les hacía el comentario que ante un hermano débil hay que tener mucho cuidado, porque muchísimos hermanos se han apartado por haber una mala exhortación, por haber palabras imprudentes, por haber hermanos imprudentes y por hacer actos que no tuvieron el cuidado que se debe tener con un hermano débil en la fe. Hablamos sobre que incluso les di el ejemplo cuando llegué aquí a Panamá, yo no usaba falda para ir a una congregación, y aquí cuando vi que todo el mundo usaba falda, pues yo dije, yo también me pongo mi faldita y así ando bien linda como todas mis demás hermanas, chévere, y no ando en la polémica, ni caí en la polémica de que yo seguiré en mis pantalones, porque la palabra no tiene sentido, son cosas por las que no tenemos por qué estar contendiendo, que si come morcilla, que si pone el arbolito de Navidad, que si se pone falda, que si se pone velo, que si celebra el Halloween. Esas cosas no tienen nada que ver con el reino de Dios, y de eso estuvimos hablando la semana pasada, que cada quien si lo hace, si lo que está haciendo, lo está haciendo por fe y lo está haciendo para el Señor. Y en este caso estaba hablando de los hermanos judíos que estaban guardando los días, y de los hermanos débiles en la fe, los hermanos que estaban comiendo solamente legumbres, porque decían que no comían carne porque habían sido sacrificadas a ídolos. Pues eso, si lo estaban haciendo para el Señor y estaban dando gracias, pues gracias por eso. Dice Pablo, no se pongan a contender, no los menosprecien, no los juzguen, ¿verdad? Entonces, en eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, que llegamos incluso hasta el capítulo 12, donde dice que daremos cuenta. En esta oportunidad vamos a estar en el capítulo 14, versículo 13. Vamos a empezar del 13 al 15, vamos a estar leyendo aquí, dice, así que ya no nos juguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sí confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contrictado, ya no hagas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por el que el Cristo murió. De su parte, prácticamente, en esto quise reunir estos dos versículos porque prácticamente tienen que ver muchísimo con lo que estuve hablando la semana pasada. Ya les repetí que ya hablamos sobre no juzgar. Ahora, y cuando dice, yo confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, pues allá en Corinto, que también estaban pasando asuntos, problemas con las viandas también, Pablo dice, todo lo que hay en la carnicería, de eso comer. Y esto nos hace acordar aquel pasaje cuando estaba ya Pedro, allá en la azotea de Simón el Curtidor, unos poquitos esperando que ya Cornelio había mandado por él para predicarle a los gentiles que que gracias a Dios sucedió eso, porque es lo que nos hace parte a nosotros del reino, injertados a la vida verdadera. Pues entonces recordamos ese que bajo esa sábana
con todo tipo de cuadrúpedos y Dios les dice, Pedro, come, no, no, no como, Pedro, come, no, no como, Pedro, come, no, es que eso no, eso es inmundo, yo, nada de lo que tú no puedes llamar inmundo a lo que el Señor bendice. Pues, recordamos ese pasaje. Y aquí estaba pasando lo mismo, pues los hermanos, habían hermanos, hermanos que pues no comían carne porque decían que no, los hermanos que venían como con esa culpa de haber adorado ídolos y haber hecho sacrificios a ídolos, pues ellos consideraban que eso era inmundo y no comían, pero eso lo consideraban para ellos. Por ejemplo, Pablo dice, déjenlos tranquilos, pues lo que tienen que hacer ustedes es edificarlos. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Pero si por causa de tu comida el hermano es contristado, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, quienes se consideran una persona fuerte en la fe, una persona con la conciencia formada por la palabra de Dios y poniéndola por obra, que es lo que nos hace, nos califica un hermano fuerte en la fe, pues alguien que tiene su conciencia formada y bien anclada en lo que Jesucristo dice, cómo se debe vivir, y de esa manera vive. Y aquel hermano débil es aquel que está viviendo aún todavía bajo su propia conciencia. Y entonces dice, si tú estás contritando a tu hermano, entonces tú ya no estás actuando amor. ¿Y a qué somos llamados? Somos llamados a amarnos los unos a los otros. No olvidemos, mis amadas hermanas, que el Señor nos ama de tal manera y Él quiere que de esa misma manera los amemos, pero que de esa misma manera nos amemos las unas a las otras. Eso es lo que más le complace al Señor. Y entonces ya dijimos, estuvimos hablando la semana pasada también de que Cristo murió. Voluntad de Dios, que lo lleva a apartarse del camino. ¿Cuántos hermanos y cuántas historias no tenemos de hermanos débiles que han llegado a nuestras congregaciones y porque lamentablemente hemos sido piedra de tropiezo? Se han apartado, muchos tenemos, mucha historia. Como tú venías viviendo, así no es. Esta sí es la verdadera iglesia de Cristo. Y termina, lo que terminas haciendo es que la hermana pues se aparte, pues una hermana que está llegando, pues una hermana que es débil. Entonces, no debemos ser piedra de tropiezo. ¿Qué dice Jesús de la piedra de tropiezo? Jesús dijo a sus discípulos, imposible que no vengan tropiezos. ¿Por qué imposible? Porque vivimos en un mundo lleno perdido, cada día más perdido, ¿verdad? Sus hijos, nuestros hijos, viendo cómo matrimonios igualitarios, viendo toda esta locura, ¿verdad? Entonces ya el mundo de por sí es suficiente tropiezo para que vengas tú también a hacer tropiezo, donde debería ser parte de la solución. Entonces, no ten mucho cuidado de no estar tú sumándote al mundo para hacer tropezar a un hermano. Entonces Jesús le dijo, ay de aquel por el que viene, mejor le fuera que se atase el cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de mis pequeños. Imagínate cómo nos quedan las facturas de que dice lo que dice el Señor, hay de colocarse una piedra en el molino, eso es una muerte inminente. El Señor tiene especial atención a un hermano pequeño en la fe y ese mismo cuidado debemos tener nosotras. Si no lo hacemos, no andamos conforme al amor al que somos llamadas, mis amadas hermanas. ¿Qué dice Pablo? De ser piedra de tropiezo. Primera de Corintios 3, 32, 33, Pablo dice, no seas piedra de tropiezo para ningún miembro de la iglesia de Cristo. Más bien busquen agradar a todos con lo que hacen. No busquen tus propios intereses, sino procuren el beneficio de todos para que sean salvos. Lleguemos juntas a la plenitud de Cristo, mi amada hermana. Mira, nosotros cuando tenemos un hermano débil en la fe, y esta imagen se la coloqué, porque en parte también es súper necesario que entendamos que cuando nosotros le pedimos muchas veces le pedimos a un hermano débil en la fe,
cosas que ni siquiera tú estás haciendo. Ponte a orar, ponte a leer y meditar en la palabra, haz un devocional en tu casa y tú no lo estás haciendo. Muchas veces somos así, mis amadas hermanas, pero entonces es necesario que seas tú el que estés dando el ejemplo de lo que tú estás haciendo y tú, ocúpate tú con esos hermanos débiles en la fe, ayudarlos a crecer. Todo este capítulo del deber de ayudar al débil en la fe, vamos a terminar en lo mismo. Edifica a tu hermano, edifica espiritualmente a tu hermano, dedícale a tu hermano débil, dedica tiempo a tu hermano débil, invierte tiempo en tu hermano débil, pero primeramente tienes que hacerlo tú con tu ejemplo. Y me gusta aquí Efesios, me gusta aquí Efesios cuando dice: a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para que la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por viento de doctrina, ¿verdad? Entonces, sabemos que estos hermanos débiles pueden ser llevados, zarandeados por sus dudas, por sus culpas, que arrastran de su vida pasada y que todavía la traen aquí a su nueva vida en Cristo, incluso por sentirse obligado a hacer obras, pueden terminar siendo arrastrados por vientos de doctrina, pues de pronto estuvieron convencidos para llegar a la iglesia de Cristo, pero de pronto un día no los viste más y le preguntan: oye, ¿pero qué te hiciste? No, es que me fui a una congregación evangélica o adventista. Y eso va a pasar con cualquier hermano débil. Por eso tenemos que cuidar los hermanos que realmente no están anclados y viviendo en esa plenamente la gracia, como dice Pablo. Romanos 14:16, no sea vituperado vuestros bien. Vituperar es criticar con dureza, reprenderlo duramente. Si vamos a ayudar a un hermano débil en la fe a crecer o madurar espiritualmente, hay que fortalecerlo con la palabra de Dios. No es lo que tú le digas, no es como tú pienses, no es como tú crees, es como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a fortalecer la fe del hermano. Hagámoslo con mansedumbre, seamos tolerantes a sus debilidades. Si el hermano tiene que corregir actos y opiniones meramente humanas, hágaselo ver de buena manera, que lo anime y evita sobre todas las cosas que se aparte del camino de la salvación. De eso estuve hablando la semana pasada. Yo le dije: hermana, mira, yo particularmente no tengo el don de exhortar, de por sí soy abogado, y bueno, pues como que ya lo mío está dentro de la contienda, ya claro, ya dentro de Cristo, pues no que sea una mujer contenciosa, pero no sirvo para exhortar. Y sé como hay esas hermanas, como se los decía, que tienen una dulzura para convencer a cualquier hermano de que cambie. Bueno, yo te digo, en la semana pasada dijeron algo que a mí me pareció muy hermoso para traer. Por ejemplo, una hermana llegaba recién convertida, llegaba con unas blusas donde se le veía así muy pechugona. Bueno, y entonces, ¿qué hicieron las hermanas? Las hermanas no le dijeron: oye, mira, tápate, no, sino que le prestaron un poncho, le dijeron: hermana, ponte este poncho porque te va a dar tan mucho frío, para que no tenga frío. Pues. Y la hermana pues se puso su poncho y pues de esa manera hay que usar muchas estrategias de manera sutil, con mucha mansedumbre, con mucha dulzura, para que un hermano no termine ofendido y termine apartándose de la iglesia. Romanos 14:17, la iglesia es un lugar para vivir con alegría, haciendo la voluntad de Dios en paz, con la felicidad que trae el Espíritu Santo, gozosos en la esperanza. Hagamos de nuestras congregaciones refugios de amor, donde vamos alegres, felices, donde no queremos irnos nunca, porque somos bien recibidos. El propósito, ahorita aquí, donde somos bien recibidos. ¿Cuántas de nosotras se alegra sobremanera el domingo?
Eso nos levantamos temprano, hacemos el desayuno, nos preparamos y nos vamos para la congregación y allá nos encontramos la hermana y hablamos de esto, hablamos de lo otro y nos sentimos súper bien, alegres, esperando ese ratico que antes que comience el servicio y después todo ese servicio en adoración hermoso y después termina el servicio y seguimos y no nos queremos ni siquiera ir porque nos sentimos bien. Ese es el tipo de congregación que debemos nosotros fomentar. Refugios de amor. Y el propósito de Dios es que para que nosotros nos congreguemos es consolarnos, sabiendo que consolar viene del griego parakaleo, y esto, consolarnos mutuamente, y consolarse viene del griego parakaleo. Generalmente nosotros usamos la consolación como cuando perdemos una hermana pierde un familiar, mira, que Dios te consuele. No, mira, consolar, este término griego significa muchísimas cosas: ayudar, edificar, animar, exhortar, echarle una regañadita, si hay que echarle una regañadita, consolar, orar, edificar, socorrer, todo eso. Para eso es que el Señor nos pone que nos congreguemos, ¿verdad? Para que estemos prójimos unos a los otros, ayudándonos y amándonos, porque eso, mientras estemos multiplicando el amor, vamos a estar súper felices de querer servir a cualquier hermano. Romanos 14:18, porque el que esto sirve agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Mostrémosle a Dios que lo amamos y lo obedecemos, que queremos llevar vidas agradables delante de sus ojos. Mostrémosle a esa hermana débil que la ama. Y repito, amar es dar, amar es hacer, amar es obrar, amar no es, ay, hermanita Dori o hermanita Lenny, te amo, pero hasta ahí. No, amar, Dios nos dio un ejemplo en Juan 3:16, él amó y dio a su hijo. Nosotros amamos y servimos, amamos y socorremos, amamos y ayudamos, amamos. Eso es amar. Amar es dar, amar es obrar, es acción. Muéstrale a todos tus hermanos que estás dispuesta a hacer este servicio para que Dios sea glorificado y sigan otros tu ejemplo. Y servir a Cristo siempre va a ser de bendición para todos. La primera que se va a beneficiar cuando está edificando a una hermana, mi amada hermana, eres tú misma. Empezando por ahí, tú te edificas. Cuando te preparas para edificar, tú eres la primera que edifica. Aparte de eso, estás siendo útil en la obra de Dios. Aparte de eso, estás ayudando al hermano. Y aparte de eso, pues estás haciendo que vengan más personas, porque eso se hace público. Un hermano, eso, mira, en mi congregación es excelente. Hay hermanas que están dispuestas a servirte, no, eso es puro amor, y van a ir y se van a quedar. Acuérdense que Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no es pecado. Mis amadas hermanas, no es pecado, no es pecado. Cuando nosotros sabemos que tenemos ese compromiso, dejemos de ser hermanas que vayamos un domingo a una congregación, hagamos el servicio litúrgico y nos regresemos y sin darnos cuenta quién fue la hermana que estaba a tu lado. Empecemos a practicar este deber, porque esto es un deber de acercarnos a estas hermanas que están recién convertidas, que estén recién bautizadas, que aún tú las estás viendo ahí como que chuequeando, renqueando, ¿no? Cojeando, no sé, porque pasa que hay muchas palabras que en otros países pues ni se entienden. Estos días dije, bueno, mira, podemos darle la cola a una hermana, y parece que en México esa palabra como que es grosera, es de un aventón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque es que en Venezuela hablamos de una manera y bueno, se entiende en otros países de otra manera. Romanos 4:14-19. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hace como 6 meses, 8 meses, yo estuve dando una enseñanza sobre Bernabé. Y traje a Bernabé a colación aquí porque él fue conocido como hijo de consolación. Bernabé era un hombre que en la iglesia del primer siglo era ese hermano de la que nosotros tenemos que ser hoy en día. Ese hermano fuerte, ese hermano fortalecido en la palabra y poniendo por obra la voluntad de Dios. Y vemos a Bernabé
dándolo todo. Vemos a Bernabé, a diferencia de Ananías y Zafira, vemos a Bernabé intercediendo por Pablo, vemos a Bernabé animando a los nuevos hermanos en todos esos viajes misioneros, vemos a Bernabé intercediendo cuando hubo el choque de Pablo con Juan Marco, porque Juan Marco abandonó el primer viaje, ¿verdad? Vemos a Bernabé ayudando, ¿verdad? Animando, fortaleciendo, edificando. Y lo que me impresiona de este hombre era que cuando se hablaba de él, decía esto, porque dice que cuando el pueblo de Dios está unido, trabajando a codo con la obra del Señor, son muchos los beneficios. Y estos eran los beneficios de que sean los beneficios para nuestras congregaciones de ser hombres y mujeres como Bernabé, porque abunda la gracia, dice Hechos 4, 32, 33. Hay paz, anda en el temor a Dios y se acrecienta la congregación fortalecida, se acrecienta la iglesia fortalecida por el Espíritu Santo. Y en Hechos 9:30, esto dice en Hechos 9:31, y nuestras congregaciones crecen en número, pues se multiplican los discípulos. Y eso está en 6:7. Todos estos resultados que sucedían a través del servicio de este hombre de consolación es lo mismo que puede ser, nosotros podemos ver ese ejemplo para que nosotros también seamos provechosas y un trabajo efectivo para nuestras congregaciones cuando estamos ayudando, cuando estamos edificando, cuando estamos fortaleciendo, cuando estamos atentos de aquellos hermanos que necesitan ser sostenidos, que necesitan ser cargados, que necesitan ser socorridos. Mientras nosotros estemos pendientes de ser hijas de consolación, entendiendo ustedes qué es lo que significa consolación, para la Biblia en ese tiempo del griego parakaleo, pues vamos a entender que todo esto va a ser de sumo provecho para nuestras congregaciones. Y en 14:20 al 23 dice, no destruyas la obra de Dios, no hagas tropezar a otro, no ofendas, no debilites a tu hermano. Y en esta parte quiero que hablarles, mis amadas hermanas, no destruyas la obra de Dios, mis amadas hermanas. Esto es muy delicado, porque nosotros podemos hacer por nuestra imprudencia o por nuestra rudeza o por nuestra falta de tacto para tratar a un hermano débil, vamos a estar destruyendo la obra de Dios, vamos a estar destruyendo el templo del Espíritu Santo en esta persona, ¿verdad? Y esto es muy delicado, porque Dios lo dice, pues. Dios nos dice que el que destruya el templo, y nosotros hoy estamos hablando con un hermano y realmente terminamos entendiendo que no solamente nosotros podemos destruir nuestro templo, podemos terminar destruyendo el templo de un hermano. Mira, y les digo una cosa, mis amadas hermanas, ese hermano es posible que le haya costado tiempo, que le haya costado esfuerzo, que le haya costado dinero, que le haya costado un sacrificio para que otro hermano que trabajó en ese hermano pudiera estar ese hermano en la congregación, para que vengas tú y de un sopetón destruyas la obra y el esfuerzo de otro hermano o de tu propio esfuerzo. A mí me pasó en una oportunidad, yo me consigo dos hermanas que están hablando, diciendo de que dos hermanas que están diciendo en qué pecado andará Ali, que el Satanás le está dando palo, porque primero cayó en depresión su hijo y ahora se cae su mamá y se fractura. Entonces, cuando yo escuché eso, me llené de ira y actué de una manera débil y llegué y les dije, las ofendí, les dije hasta del mal que se iban a morir. Y cuando yo me regresé, yo dije, Ali, ¿pero qué estás haciendo? Yo estaba en mi carro, yo dije, no puede ser, son mis dos hijas espirituales. Fui yo las que las llevé a Cristo. ¿Qué ejemplo le estoy dando? Además, yo lo único que tengo que decirles es que eso no tiene nada que ver con mi pecado. Que mi mamá se haya caído, que mi hijo tiene depresión, eso no tiene que ver con mi pecado. Sí, y es más, de hecho, si es que yo estaba pecando o si es que no estaba pecando, eso era lo que tenía que yo decirle. Con amor, me regreso, le digo, oye, hermana, eso no tiene nada que ver con mi pecado y perdónenme, ¿verdad? Por haber ofendido, porque yo soy su madre espiritual, yo las parí en Cristo, yo soy la que tengo que darle el ejemplo. Y entonces tuve que pedir perdón, pues, tuve que pedir perdón. Y hoy en día esas dos hermanas, todos los días del mundo
hacen contacto conmigo porque siempre me están pidiendo consejo, siempre. Gracias a Dios, todo eso se sanó, aunque las palabras ofensivas son difíciles de recoger. Hoy, gracias a Dios, por el amor de Cristo, yo tengo una excelente relación con estas dos hijas mías espirituales. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque después terminemos destruyendo lo que nos costó construir. ¿Tiene fe o duda? En Romanos capítulo 1, 17 dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Es por fe. Como les decía, si los hermanos de aquel tiempo estaban haciendo las cosas porque consideraban que así era bien para el Señor, pues estaba bien, era lo que les decía Pablo. El problema está cuando tú tienes duda de hacer una cosa, porque dice que la duda viene del latín dubitare, vacilar entre dos cosas. Ahí es donde está, ahí sí es donde está el daño, porque ahí estamos, somos inconstantes. La duda nos hace inconstantes y si no hacemos las cosas por fe, pues dice la palabra de Dios, que no le vamos a agradar a Dios y termina siendo pecado. Entonces, con la duda, como dice Santiago 1:16 aquí, cuando tienes duda para la oración, dice que tú no vas a conseguir absolutamente nada y eso va a pasar con cualquier acto espiritual donde tú dudas, porque lo que le agrada al Señor es tu fe, que te acerques con fe y eres galardonador de buscar a Dios con fe, porque eso es lo que el que crea fielmente en Él. Eso es lo que a Dios le agrada de nosotros. Se necesitan constructores de la obra, no destructores. Se necesitan obreros aprobados. Y aquí esta palabra, la traje tal como la di hace poco. Este es un devocional que di de esta última parte. Ya vamos a terminar de la palabra, que es el capítulo 15 del 1 al, capítulo 15 del 1 al 6. Este devocional lo traje completico como lo di en esa oportunidad, porque está chévere, como decimos a ver los venezolanos. Los fuertes soportan a los débiles sin agradarse a sí mismos. Piensa en lo que es bueno para ellos y fortalece su fe en eso, porque Cristo no se agradó a sí mismo. Las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron. El Dios de la paciencia quiere que tengamos un mismo sentir y así unidas glorifiquemos a Dios y a Cristo. En Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mis amadas hermanas, cuando nosotros hacemos cualquier trabajo por una hermana, no lo estamos haciendo para que nosotros nos vanagloriemos, ni para nosotros vernos las más chéveres, las más fuertes, las que no vale, no sé, eso todo tiene que hacerse con mucha humildad, como se tiene que hacer cualquier servicio para Dios, y también tenemos que buscar en todo momento, con cualquier servicio que hagamos, es glorificar el nombre del Señor. Soportar viene de tener encima una persona o cosa de manera que no se caiga o se tambalee. Sopórtense en amor. Primera de Corintios pues lo dice, tenemos que amar con ese amor de Dios que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo sufre, ¿verdad? Que todo lo perdona. Y la palabra de Dios es espiritual y de la misma manera tenemos que practicarla porque hemos entendido muchas palabras desde la carne. Y yo hice no he estado leyendo las citas bíblicas, quienes anotan, pues chévere. No he estado leyéndolas porque son citas bíblicas que son súper archiconocidas por nosotras. Y pues quien quiera confirmar esta palabra, como los de Berea, pues entonces anotan las citas que he venido usando, pero prácticamente cuando se trata de lo mismo que estoy hablando. La palabra soporta, en la otra oportunidad que yo di esta enseñanza, yo le hice como una especie de ejercicio, ¿verdad? Y que yo le decía, bueno, amadas hermanas, si yo les digo, sopórtala, ¿qué es lo primerito que te pasa por la mente cuando te digo sopórtala? Entonces, muchas veces hemos entendido esta palabra desde la carne, ¿verdad? Que dice aguántatela,
tolérala, acéptala como es. En Venezuela decimos cálatela. Y eso no le agrada a Dios. Muchas veces hemos entendido la palabra sopórtense como que aguanten, aguántatela, acéptala. Mira, ahora alguien habla muy duro. Ay, no, pues, bueno, acéptala como es, acéptala como es. Oye, pero que alguien hace mucha bulla. Yo, bueno, cálatela, acéptala, dale, esta es tu hermana en Cristo, o aguántatela. Entonces, esta no es la manera en que nosotros tenemos que ver esa palabra, porque la palabra soportar, sopórtense, viendo esta palabra desde el Espíritu es ámala, recíbela, cuídala, edifícala, ayúdala, fortalézcala, cárgala, socórrela, sosténla, exhórtala, ora por ella, apóyala. Todo el bien que tú puedes hacer por un hermano es lo que el Señor nos está diciendo en la palabra. Sopórtense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, anímense los unos a los otros. Esta es de la manera en que tenemos que entender la palabra sopórtense los unos a los otros. Sabemos que venimos de un mundo donde nos enseñaron mal, pero tenemos que entender que toda la palabra, que es verdad, toda la palabra es espiritual y es desde lo espiritual donde tenemos que entenderla. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para su propia edificación. Tienen las citas bíblicas que habla en varias, todo el Nuevo Testamento nos habla, edifíquense mutuamente, edifiquen, sabemos que tenemos que edificar, ¿verdad? Y cuando es más, de hecho, hoy estaba en una enseñanza donde hablábamos de edificar y tenemos que, decía en Primera de Corintios capítulo 22, donde nos habla la palabra de edificar con elementos que pasen por fuego y permanezcan, pues nosotros tenemos que estar atentas, tenemos que estar atentas tanto de edificar con esos materiales como ayudar a aquel hermano que está edificando sobre materiales que pueden perecer, ayudarlos a que cambien a edificar con lo que va a ser pasado por fuego y va a permanecer. De eso es lo que aquí tenemos que estar muy pendientes. Y Judas convence al débil. Ya habéis venido hablando de que hay débiles que se aferran a cosas, ¿verdad? Que en nada les va a ayudar espiritualmente y lo que no los hace vivir en esa duda, por obra, por culpa. Y estos hermanos en esa debilidad, como decía, pueden ser llevados por todo viento de doctrina y pueden terminar perdiéndose. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en ayudar a aquel hermano que no está edificando como Dios manda, para ayudarlo y no hacerlo, ¿verdad? No estar nosotros desde el punto de vista de que yo me preocupo por cómo edifico yo y lo demás, que cada quien edifique como mejor le parezca. Eso no es de una mujer cristiana. Dice 1 Corintios 15:58, crezcan juntos en la obra de Dios. Tu trabajo no es en vano. Estamos llamados a vivir y servir como Cristo, sin hacer acepción de personas. De esa manera confirmamos la palabra y muchos vendrán a la obediencia de la verdad. Y de eso les estuve hablando. Si antes eran los milagros que confirmaban la palabra, hoy es tu vida como Cristo y tu servicio como Cristo. Y esto implica, como Él lo dijo, cuidado con uno de mis pequeños. Dios tiene sumamente cuidado con un recién convertido porque está tomando apenas leche espiritual. Ayudémoslo a que los hermanos no se queden solo anhelando la leche espiritual, sino que ayudemos a tomar ese alimento sólido, ¿verdad? Que es la palabra ya en camino hacia la madurez, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios que te vituperaban cayeron sobre mí.
Lleva mi yugo, dice Mateo 11:29. Sobre vosotros aprendí de mí, que soy humilde de corazón, hallaréis descanso. Así como el Señor llevó la carga de nuestro pecado, Él pide que nosotros llevemos mutuamente nuestras cargas. De esa manera se harán más livianas. No seamos egoístas, como lo acabo de decir, y decir mientras yo alcance la salvación, estoy bien. No veamos con ojo de, no nos hagamos ojo, no miremos para otro lado cuando vemos que hermanos se apartan, que hermanos por cualquier situación. Sabemos, mis amadas hermanas, y estamos claros, que un hermano débil es capaz de apartarse de la congregación hasta porque no lo saludan. ¿Cuántos casos no hemos visto? Ay, no, esa hermanita, y sobre todo cuando se trata de las esposas de los líderes. No, esa hermanita se acercó, saludó a todas las hermanas y a mí ni me miró. Y terminan apartándose. Y se apartan y bueno, y somos indiferentes. Bueno, se apartó, se apartó. No vale, nosotros tenemos que hacer un seguimiento a esa, oye, ¿por qué esta hermana no vendría más? Voy a echarle una llamadita. Voy a averiguar a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y ocuparnos de eso, pues. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos, que nos llevemos las cargas los unos a los otros. Muchas veces, muchas hermanas se han apartado porque de pronto se enfermaron y se vieron solas, Y entonces ahí es donde viene la situación de que nosotros tenemos que estar atentos. ¿Quiénes son los hermanos que están enfermos para nosotros acercárnoslos y decir, hermano, mira, voy a estar orando por ti? ¿Será que estudiamos? Si estás convaleciente, ¿será que podemos estudiar? Vamos a estudiar por el chat y voy a estar pendiente lunes, miércoles y viernes, o un día a la semana. Vamos a hacer un plan de estudio, ¿verdad? Y que el hermano se sienta asistido, pues. Se siente asistido. No necesariamente tenemos que ayudarnos con dinero porque compre el tratamiento para ver una clínica. A veces, por favor, si la iglesia está llena de pobres. Entonces, pero nosotros hay muchas maneras en que nosotros podemos asistir a cualquier hermano para que no se aparte, porque el hermano lógicamente que se aparta está débil. ¿Y qué pasó con la pandemia? La pandemia fue un gran filtro para que nuestras congregaciones viéramos quiénes eran los que realmente no estaban anclados en Cristo, ¿verdad? Y pues, o eran hermanos que estaban fuertes, pero mira, pasaron tantas cosas en la pandemia que se apartaron. Bueno, ahora es tiempo de que estemos echando mensajitos de chat a ver a esos hermanos que estaban en los grupos y que no los estamos viendo, que se están congregando. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Así de que por la paciencia y la consolación del Dios de la consolación y de las escrituras tengamos esperanza. Toda la palabra es nuestro manual de vida cristiana y eso lo dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la palabra es útil para redarguir, para instruir. Juntos tenemos que buscar la estatura de nuestro Señor y Salvador y camino a la victoria. Dios nos consuela, mis amadas hermanas, para que consolemos a otros. El Señor quiere una iglesia unida, caminando juntas, luchando juntas para alcanzar juntas la vida eterna en los cielos. Toda la escritura, mira, amadas hermanas, todas las escrituras. Mira, de verdad que tenemos que estar orando por mujeres como Wanda. Nosotros, ¿cuánto no hemos aprendido del libro de Génesis? Tenemos que estar orando con mujeres como la hermana Alberta. ¿Cuánto no hemos aprendido del libro de Esther? Palabras que se escribieron años atrás y que hoy día tienen la aplicación porque el Señor es palabra de Dios y es lo mismo ayer, hoy y mañana y lo será siempre. Hemos aprendido porque toda la palabra nos enseña. Tenemos que estar agradecidas por estos ministerios que se dedican a edificar, como es este de la hermana Dori, que está pendiente, muy temprano está ella viendo su sala para estudiar Romanos, otras veces para lavar, otras veces, después de Romanos vendrá otro libro, con otros hermanos estoy estudiando el libro de Lucas, con otros hermanos he estudiado el libro de
de Apocalipsis, y hay hermanos dando el libro de Primera de Pedro. Hay tantos hermanos que están dispuestos a edificar el pueblo santo, y tenemos que estar orando por todos esos hombres. Mira, esos son, para mí, en mi oración, esos son, yo los incluyo siempre en mi oración. En la mañanita me paro, le digo, Señor, pongo en tus manos a todos esos hombres y todas esas mujeres que hoy van a predicar la palabra, Señor, porque son hombres y mujeres que tienen en su corazón la disposición de querer edificar. Y es esto, hermana, nosotros vamos camino en la madurez cuando estamos edificándonos, y si estamos edificándonos con materiales que van a permanecer, maravilloso, y si estamos ayudando a que nuestros otros hermanos también se edifiquen con oro, con plata, con hierro, con materiales, como dice la palabra de Dios en Corintios, 1 Corintios capítulo 22, maravilloso, porque eso nos va a llevar a prepararnos para estar preparada para buena obra, ¿verdad? Y vamos a estar, y después nosotras vamos a servir, ¿verdad? Así como nos hacen discípulos, nosotros hacemos discípulos, porque tenemos que dar de lo que recibimos, mis amadas hermanas. Un ejemplo en el Antiguo Testamento que a mí me parece maravilloso traer aquí, que me enseña lo que es soportarse, está en Éxodo 17, del 8 al 12. Dice: Moisés débil recibe ayuda de Aarón y Hur, soportando junto a mantener la señal que les daría la victoria. Sabemos que aquí había una guerra, y Moisés pues se va a la cima, le da las órdenes a Josué, y él se va, y la victoria era mantener el bastón arriba, y lógicamente que eso iba a cansar muchísimo a Moisés, pero corrió Hur y Aarón a ayudarlos a sostener los brazos en alto para alcanzar la victoria. Esto para mí es un ejemplo maravilloso de lo que el Señor dice: sopórtense. Y esto está en el Antiguo Testamento, y lo traje pues como prueba de que toda la Escritura nos tiene la porción que les va a dar fuerza a cualquier enseñanza que podamos estar haciendo para aplicar a nuestras vidas el día de hoy. Sopórtense con amor las flaquezas y debilidades de nuestros hermanos, y seamos ese soporte para ellos, para que juntos nos edifiquemos y preparemos para cumplir con esa misión que vino adherida a nuestra salvación. Y este versículo lo dice, no tiene mucha explicación, dice: para que unánime a una voz glorifiquen al Señor, al Señor, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, su pueblo. Dios ama que cada una vele por el bien de la otra. Dios ama que juntas estemos anhelando su regreso, y juntas a una sola voz digamos: gloria a Dios. Es como si todas ustedes abrieran sus micrófonos y dijéramos: gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que vivamos glorificándolo, mis amadas hermanas. Y este deber tiene promesas eternas, porque en el juicio de las naciones, que está en el capítulo 25 del 31 al 46, dice: venid benditas de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Aunque aquí la necesidad es física, tuve hambre y me diste de comer, diste pan de vida, porque aquí estamos cubriendo necesidades espirituales. Tuve sed y me diste de beber agua viva. Tuve enfermo y me curaste. La duda, la culpa, la obra enferma. Cuando no puedes lograr hacer, o cuando llevas en tu mente cosas, culpas de tu vida pasada, no te hacen vivir esa verdadera libertad que da la gracia. Tuve preso, la obra, la culpa, la duda, te pueden encarcelar tu mente. Aquí estamos cubriendo necesidades espirituales. Y entonces, si lo hiciste a uno de mis pequeños, si lo hiciste a un débil, a mí lo hiciste, dice el Señor. Ama, recibe, ayuda, fortalece, edifica a tu hermana débil, agrada y glorifica a Dios, da un paso más hacia esa corona de vida eterna. Y pongamos en práctica esta palabra. Ayuda a fortalecer a la hermana, a fortalecer la fe de una hermana débil con la palabra de Dios. Yo tengo a disposición, mi hermana, estos estudios en digital que pueden hacer ustedes por WhatsApp. Tengo mis primeros 40 días para las hermanas que están recién convertidas. ¿Qué dice la Biblia? El cristianismo en marcha.
la iglesia bíblica, el fruto del espíritu. Todos estos cursos lo hice yo con mi hijo cuando llegué aquí a Panamá. Mi hijo estaba recién chiquitico en Cristo y en todo nos reuníamos todos los días y tuvimos la oportunidad de estudiar todos estos cursos. Podemos reunirnos. El Zoom te puedes registrarte en Zoom, te dan 40 minutos libres. Reúnete con tus hermanas, con una o con dos o con tres. En estos días estuve practicando con dos hermanas que tenían un proyecto final y estuvimos reuniéndonos 40 minutos muchísimas veces. Duramos 6 semanas estudiando las palabras porque teníamos un proyecto y eso mismo podemos hacerlo para estar edificando una hermana. Por WhatsApp lo puedes hacer también. Estos cursos son maravillosos para hacerlos por WhatsApp. Tengo 2 proyectos más que se llaman que te enseña 60 mujeres de la Biblia. Yo lo compartí con todos los grupos en tiempos de pandemia, donde leímos y meditamos sobre 60 mujeres y de verdad la primera edificada fui yo. Hoy día estamos con la parábola de Jesús, mis amadas hermanas. Esta es una buena oportunidad para que tú escojas una hermana y te dediques a leer y meditar en la palabra y edificarse la una a la otra con la palabra de Dios. Estoy a la orden, mis amadas hermanas, para prestarle para enviarle cualquiera de estos cursos y animarla a que ustedes también se animen a otros. Yo tengo un sticker que en todos los grupos me conocen, que es un sticker que tiene un parlante que dice ánimo. Bueno, porque siempre me la paso animando para que lean y mediten en la palabra de Dios y de verdad que tenemos que invitar a hacer lo que estamos haciendo, mis amadas hermanas. No podemos mandar a hacer a otros lo que tú no practicas. Doy gracias a Dios, a la hermana que dirige en este ministerio, a la que tuvo en su corazón invitarme a dar este hermoso capítulo de la Carta de los Romanos, donde nos enseñó a cómo tenemos que ayudar al hermano, a los hermanos débiles en la fe, a las que me animaron, a las que participaron y a todas las que se conectaron desde la primera semana para estar juntas aquí. A todas, muchas gracias, que la gloria y la honra sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Dios me las bendiga y las amo. Amén, amén. Qué hermosa palabra. Gracias, hermana Ali, por el ánimo, por la manera hermosa en que expusiste la palabra de Dios. Que Dios te siga dando ese discernimiento, esa sabiduría. Vamos a tener una alabanza, hermanas, y una oración. Y después vienen los comentarios. Gracias, hermanas. Qué tiempo tan hermoso. Nos hemos gozado con usted. Y esa fidelidad de Dios, hermanas, que nos da a nosotras, extendámosla a nuestros hermanos. Compartamos del amor de Cristo con los débiles, con los fuertes, con los que sentimos que vamos más adelantico. Abracemos al que viene detrás y démosle ese amor. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz.
Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey soberano, porque grande, Señor, grande es tu fidelidad, Padre. Tu amor es desde la eternidad hasta la eternidad. Tú dices que nos amas con un amor eterno, Señor. Y Padre, aún siendo nosotras pecadoras, Cristo murió por nosotras. Gracias, Padre, por utilizar a tu hija esta noche para traernos esta palabra fresca, Padre, que toma vida en el corazón de cada una de nosotros. Ayúdanos, Señor, y perdónanos cuando hemos sido esa piedra de tropiezo para los más pequeños, Señor. Por favor, danos la sabiduría tuya, que es pura, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, Señor, sin incertidumbre, sin hipocresía, para que podamos tener la palabra dulce, el trato amable, Señor, para traer a otros a Cristo. Para los que estamos, Señor, no nos alejemos, no nos desanimemos, sino que con amor, entendiendo lo que significa soportarnos, exhortándonos, amándonos, ayudándonos, Señor, como nos decía tu hija, podamos juntas de las manos llegar al cielo, Señor. Padre, te ruego por el corazón de cada una de mis hermanas que está aquí esta noche, por lo que estén pasando, Señor, que sean animadas en ti, Padre. Gracias por tu hija que te ama, que te sirve, Padre, por el corazón que le has dado para compartir de ti. Gracias por Doris. Te rogamos por todas las enfermas que están ahí en el chat, Señor. Seguimos orando por recuperación, no solamente física, sino emocional, Padre, y espiritual de muchas hermanas y hermanos. Padre, ayúdanos, Padre, a seguir adelante con la mirada puesta en el premio del supremo llamamiento para que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto en Cristo, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Te alabamos, te bendecimos y dejamos todo en tus manos, toda nuestra ansiedad, porque tú tomas cuidado de nosotras, todas nuestras cargas, Señor, todo lo que sentimos, porque tú eres ese sanador, restaurador que ama, Señor. Gracias, Padre, por la gracia. Gracias, Señor. Te damos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.